Señoras y señores, muy buenos días, buenas tardes, como quieran, para que ya almorzó, ¿cómo le va? Voy arrancando ya este programa el día jueves 7 de agosto. Lindo programa, mucho para hablar. ¿Cómo está el chat? Que ya estamos acá listos para llevarles toda la información. Vamos a hablar bastante, vamos a también conversar con el chat, obviamente el chat soberano, el chat se lo respeta y hoy obviamente vamos a estar leyéndoles, escuchándoles al 0986-152180. Arrancando ya el programa, saludamos a Franco da Rosa, ¿cómo te va? Ya no quiero hablar del clásico, los perros. Alema, el clásico, demasiado show ya se armó a partir del clásico. Ganó bien Cerro. Pero ya, hay una información con respecto al clásico que vamos a hablar. De Coqueva y me enojé. Dije, videos de Coqueva. Que subió su otro trabajo. Dije, qué pesado este Coqueva. Qué olimpista que tengo que ver. Ese ya fue. Pero está bien. Se hace muy raro, dice. No, hoy vamos a hablar de fútbol femenino, muchachos. Vamos a hablar de fútbol femenino. Tenemos que hablar de lo que sucedió con la jugadora de Olimpia. ¿Nos suspendieron a los dos? Sí, vamos a hablar sobre el comunicado también. ¡Hola! Claudia Martínez, muchachos. Claudia Martínez, recuerden ese nombre, ¿eh? Recuerda mi nombre. Nominada al premio Copa. Al premio Copa. Ninguna persona, no te digo, ni un paraguayo, ninguna persona nunca de esta querida tierra logró algo así. Nunca. O sea, imagínate, 17 años. Y está compitiendo para 21. Para sub-21. 17 años y es sub-21. Increíble, muchachos, ¿eh? Copa. Y ojo que ustedes me dijeron que estaba siendo jugada por equipos de Real Madrid, Europa. Chelsea, entre otros. Vamos a hablar de los equipos que están ya mirando, observando, que ya tienen interés sobre la jugadora hoy de Olimpia que tiene contrato hasta el año 2027. Y obviamente hay que hablar de él, hay que presentarlo a él. Querido Robert, ¿cómo te va? Muy buenos días, buenas tardes. ¿Y usted ya almorzó? No sé si ya almorzó. No. ¿Cómo estás? Bien. Un saludo a todo el equipo, un saludo a la gente que nos ve, a la gente que nos oye, a la gente que nos lee. Y de 4 personas aquí hay uno que está con el termostato diferente, ¿verdad? ¿Verdad? Puede ser. Yo estoy. Hay alguien que está en... Está ahí medio Sí. a full. No, yo estoy encendido, Robert. Encendido estoy después del clásico. No tengo frío. Vamos a hablar más del clásico. No, obvio. No, pero bueno, la verdad que no está como para estar en remerita, pero cada uno... Claro. Cada uno está como... Franco como está quiere. caliente, ¿no? Hay dos cuestiones. Una, porque lo general es mucho más importante que Sí. lo particular. A mí me preocupa que la gente, Ujú. todos en general, nos preocupamos mucho y las puteadas son contra dirigentes, contra directores técnicos, Ujú. contra jugadores, contra periodistas, pero nadie se acuerda del Tribunal de Justicia. Y el Tribunal de Justicia actúa muy mal desde hace mucho tiempo, con sanciones sin sentido, con sanciones que nadie entiende, sancionan Guau de manera general y es como que te digan, está sancionado Pasión Estudio, ¿verdad? Pero llega Franco solo y No pasa y nada. entra Franco. Sí. Llegado, entra. Llega Coque, entra. Yo, o sea, estamos los 4. Los que hicimos el quilombo por el que suspendieron a Pasión, pero estamos los 4 ahí. O sea, Pasión Estudio no existe, es algo intangible. La barra lo mismo. Entonces, suspendida amada la barra, tiene nombre vio de la barra. Entonces, Cierto. no entiendo, una vez más, no entiendo esta medida del tribunal. Otra cosa, hablan de bandejas inferiores y superiores, y que yo sepa, bueno, ahora creo que en la de Libertad tiene una nueva bandeja, Sí. creo que son los únicos 2 estadios, pero acá está hablando de Olimpia y Cerro. Y de Cerro Porteño, claro. Y Olimpia ya no tiene estadio, entonces pregunto yo, en primer lugar, ¿se deja entrar a los delincuentes? Sí. Punto 1. Se deja entrar. Punto 2. Olimpia va a jugar en Villa Lisa, va a jugar en el Martín Torres, va a jugar en el 12 de octubre, va a jugar en cualquier cancha y ahí se le designa
a estos delincuentes, ¿dónde van a estar? O sea que mañana pueden estar a tu lado en la platea, si no hay una gradería. Claro. Entonces, esto me preocupa mucho porque está en juego la seguridad de gente decente y de gente que quiere ir en familia a la cancha. Exacto. 100%. Entonces resulta que te dice, no, pero ahora, por ejemplo, ahora Olimpia va a Ciudad del Este. Ciudad del Este no tiene 2 bandejas en las graderías. ¿A dónde va la hinchada? ¿A Platea? O sea que vos te vas con tu familia a Platea, justamente porque querés estar tranquilo. Claro. Y te dicen, ¿sabes qué? Te traigo delivery, te traigo acá, te traigo a la hinchada. Acá a tu lado va a estar. ¿Qué es lo que exactamente dice la sanción? Ahí tenemos el documento. Tenemos para poder sí. leer qué es lo que exactamente dice la sanción. Eso se puede agrandar. ¿Alguien tiene ahí? Que Sí, puede sí. leer o lo- Yo te digo, Ahí como... Sobre todo la última parte, porque ahí está visto que hubo quilombo, o sea, es la parte de abajo La resolución. La resolución. Perfecto. Vamos con la resolución. y siguiente, Primero, él correr traslado de las imágenes e informes de los clubes Olimpia y Cerro Porteño para que presenten su escrito de descargo dentro del plazo reglamentario, si así conviene a sus derechos. 2. Disponer con carácter de medida cautelar provisional la prohibición de ingreso a los aficionados de los clubes Olimpia y Cerro Porteño en los partidos de la categoría de honor, a los sectores de graderías habitualmente asignados a la hinchada organizada de cada club, ubicado detrás de los arcos en el campo de juego correspondiente a las bandejas inferiores de los estadios. En caso de que las... graderías no estén divididas en bandejas, la prohibición se aplicará a la gradería completa, ubicada detrás del arco asignado respectivamente a los aficionados de cada club por el término de 2 fechas. Dos fechas. Entonces no se suspenden las hinchadas, No, se suspende la parte del estadio. Es O sea, lo que te digo. Claro. se suspende el cemento. Es lo que te digo. O sea, Suspensión. van a Es lo que te entrar, van a digo. entrar ellos tranquilamente. Siempre di el ejemplo porque aquí se suspendió algo que es nuestro y que yo sigo abogando porque alguna vez alguien tome una medida al respecto. O sea, aquí, sobre todo en la apertura y cuando se juega con 35, 38 grados, el tereré tiene que entrar. O sea, vos podés irte con tu termo y tu guampa porque el tereré es nuestro. Claro. Y en la cancha, con ese clima, entonces vos te vas para disfrutar del tereré con tu familia. ¿Qué pasa? Que una vez un imbécil tiró la guampa. Y yo siempre digo la puntería que tiene la gente. Tiró una guampa Tiró una guampa y le acertó al árbitro. A un línea. Sí. Sí. Le acertó a un línea. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Suspendía la guampa. O sea, Echaba el termo. Claro, suspendía la guampa. Entonces, claro, con tu termo solo tampoco te dejan entrar. Entonces, Claro. yo siempre digo, el día que un tipo le tira un zapato, No te hagas contra nos vamos todos descalzos. Vos sabés Claro. que después Nos de vamos esa todos descalzos. suspensión... Entonces, está mal lo que hacen, perdón, porque digo, gente de derecho. Gente de derecho, o sea que no merecen porque por algo están en el tribunal. ¿Verdad? Claro. Yo no sé si sí o no, pero ojalá haya renunciado ya el doctor Prono, porque él no podía estar ahí. Y usted sabe por qué, doctor Prono. Usted sabe empleado de quién es. No sé si sí o no. Pero hay otro tribunal que toma esta medida. No, sí. Y entonces la gente decente ¿cómo se va a defender? El tema nomás es que no sé qué esperan con las sanciones también, que cambie la cosa. No, ¿hace cuántas sanciones se están haciendo lo mismo? Sanción, 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 sanción. Pero a lo que voy es, ¿cuándo realmente va a cambiar la cosa? Porque sanción tras sanción vuelven a hacer más ganadas los perros, Es que vuelven sí. los altercados, vuelven a quilombear. O sea, ¿qué sanción funcionó? Pregunto. ¿Qué sanción funcionó? Y ninguna. A ver, realmente es muy difícil. O sea, hoy en día es difícil el tema de sanciones. Claro. Porque no sabes si se van a cumplir o no. Es que, mira, Sancionaron los estadios. yo tengo un punto de vista. Es que hasta que vos
no digas nombre, de barra, el nombre de las personas, unas medidas cautelares y prohibimos el ingreso de tal fulano a tal fulano y tal fulano, porque, mira, vas a agarrar, suspender las bandejas norte, sur, y como decía Robert, van a entrar los muchachos a platea, a preferencia, dependiendo de dónde vaya. y la gente- Pasa que vos suspendés el sector del estadio. Claro. Exacto. Y el sector más barato. La gente que quiera ir a pagar sus 30.000, sus 20.000, porque eso es lo que le da y porque quieren ver fútbol y porque son fanáticos del club sin armar desastre, le estás obligando Claro. literalmente a tener que pagar otro precio por culpa de esta gente. Y pagar otro precio y después te encontrás otra vez con ellos. ¿Entendés? Ya, acá Junior dice... Que están lo dijo- auspiciados, ellos no pagan. Claro. Están Lo auspiciados. dijo Dani El Chum. Acá tenemos la lógica de castigar al objeto y no al sujeto. Así mismo es, ¿no, muchachos? Bueno, Sí, sí. ese lo hemos dicho mucho antes, pero bueno, Claro. saludo a Dani. Años hace que venimos diciendo esto. Y está bien que nos juntemos todos en cierta forma, porque yo creo que esto, más allá de medios y compañía, debió haber sido un tema en el que estuviésemos todos juntos. Entonces, eso no hay. Y siguen pasando. O sea, acá vos sabés quiénes van a hacer el quilombo, dónde van a hacer el Claro, quilombo, se sabe. cuándo Sí, van a hacer el claro. quilombo, y pasa. Claro, Y pasa. O sea, claro. ocurre el quilombo que vos sabías que iba a haber, Exacto. que vos sabías quiénes iba a ser y que vos sabías de qué forma se iba a dar. Entonces, no se entiende y están jugando con el fútbol en general, con la gente. O sea, nosotros de acá, ¿qué queremos? ¿Qué queremos? Un fútbol mejor. Exacto. Un fútbol mejor, un fútbol limpio, un fútbol que permita ir a la gente a la cancha. Ahí los perros dicen, igual cambian de nombre y vuelven a entrar tu barra. Claro. No es mi barra, no es tu barra. La barra de Olimpia y la barra de Cerro Sí. son la misma cagada, los perros. Son la misma manga de delincuentes. No es tu club, mi club. Son lo mismo. Son tipos que vienen a incidentar. Y no es que mi color, tu color. Ahí Emanuel dice que se juegue sin público. Eso sería una opción bajo mi... No, le caga a todo el mundo. No, porque ahí le castiga. Ahí le castiga a a todo el todo. De hecho ya pasó. Sí, ya pasó. ¿Verdad? Es más, Cerro pierde un campeonato por su barra. Porque Por le Bernay. sacan 3 puntos. Con Bernay. Le, ¿Te acuerdas? le sacan 3 puntos a Cerro. Sí, cuando entraron a la cancha. Aquella vez que entraron a la cancha no pasó nada. Esa es otra cosa. ¿No fue esa vez? Qué bien que está. No, aquella vez creo que, no sé, una pavada. Fue la también vez de como- Bernay. Como esta, no podés, qué sé yo, no podés entrar sin tener vaquero. Claro. Pero el lío fue grande cuando se agarraron en las gradas y se paró el partido. 2 de mayo. Contra 2 de mayo. Ya. Estaba Hubo 2 Bernay. ingresos a la cancha. Bernay venía con una seguidilla de victoria. Cierto. Venía jugando bien. Cerro decía, la pucha, Bernay viene a revivir el club. Llega ese sácate que nos comimos de la barra y después Cerro empieza a flojear. Dice, si juegan a estadio vacío, es como Libertad juegue de local toda la fecha. No, mal educado. Más respeto al monarca, Ya estuvieron en el nuevo Estadio de Libertad. Sí, yo ya fui. Él se fue a ver, apoyarle a Talleres. Es un plaga. Él. Claro. Se fue con un amigo No fui a ver a argentino. Matías Galarza Fonda. En ese entonces. Mamita. Galarza Blas Fonda, Rivero, ahora. Blas De Rivero repente jugaba Galarza también Fonda. ahí. Y la Argentina le convirtió en Galarza Fonda. Fonda. Yo De sí de repente, repente- ¿quién pega Galarza Fonda? Y así le dicen Allá a es Argentina. Galarza Fonda. Pasa que Claro. había 2 Matías Galarza en el Cierto. equipo. Y el otro Matías Galarza no tenía otro apellido. No. Un apellido nomás tiene ese Coque Matías Galarza. Liberteño. No, ni en pedo. Dice, Marco se va Pero todos digo- los fines de semana al nuevo Tuyucuá. Gran dice. liberteño, Marco no, Moreno. No, no, La no. de sí, gran liberteño. No. Bueno, entonces dejo una inquietud que realmente Claro. no tiene mucho sentido porque no hacen caso y no se hace lo que se tiene que hacer. Es que la inquietud que vos tenés, Robert, es la de todos los paraguayos que quieren ir a la cancha, A que quieren disfrutar, ver y ir con disfrutar. familia. No puede ser que, mira, mañana, por ejemplo, se va a tirar una chipa y le vas a aceptar al árbitro con una chipa o le vas a aceptar a alguien con una chipa. Se va a prohibir, la Pio, chipa se va en a el prohibir la estadio. chipa en el estadio. O sea, ese pues es el tema, que a veces se aplican medidas que son totalmente innecesarias y estúpidas. Porque son estúpidas las medidas que se están tomando. En vez de agarrar e identificar a personas que realmente están haciendo el escándalo, se van por los lados y generalizan y después Pero le volvemos a tienen encontrarnos con lo identificado, mismo. Marco, Claro. saben Le tienen- todito pero quiénes son. Además, cuando una vez creo que hicieron
pequeña lista. Ahí entra la otra pregunta. ¿Amado o controla? Claro, controla? claro. Nadie. ¿Cierto? Nadie. Nadie. Es una rosca muy grande. Es una rosca muy grande. Hace poco le agarraron a la gorda del Cierto. Cerro Porteño. Sí. Cierto. ¿Verdad? Y nos le encontraron un caramelito. ¿Verdad? Entonces, de eso se trata. De eso se tratan las barras bravas. Una cosa es el hincha y otra cosa el barra brava. El hincha vive para el club. Claro. El hincha es el que paga por lo menos el abono cancha, creo que se llama. Cuota de socio. Cuota, pero hay creo que un abono cancha abono, solamente sí. para los partidos. Partidos locales. No sé si Cerro de Olímpico, no sé si los dos tienen. Bueno, pero el hincha de verdad vive por su club y para su club. Estos viven del club y de todo lo extra. Porque aquí es muy grave el tema. Aquí es una cuestión de la merca. Claro. Aquí es una cuestión de la merca. Acá, es más, ya hace rato, esto aquí se dio otra vez, pero hace rato que ya no es ni siquiera Olimpia contra Cerro, Olimpia contra Clanes Luqueño. ya son. Luqueño, no, es que ya son No, ahora, cuestiones ahora internas. son mafias. Sí. O sea, ya Son no- cuestiones internas. Sí, entre Y no ellos a veces luchan, pelean. no luchan por el decano, no luchan Claro. por el sentimiento de Barrio Obrero, no luchan por el Sportivo, no, luchan por lugares de poder, porque ese Claro. lugar de poder les da la posibilidad de manejar todo el negocio, todo, desde la merca hasta todo. Estacionamiento, heredera, Reventa. todo es de ellos. Claro. Además, Entonces- ¿se acuerdan cuando Cerro Porteño, no sé si era un clásico o algo por el estilo, pero se empezaban a pelear entre ellos? Ese Nos fue el fuimos clásico. Pero clásico siempre, 2-1 ese que que gana lo fuimos. Olimpia Pero en ese el no- Defensores. Pero amigo, eso es de siempre. Y que se lo- peleaban pero eso entre pasa las barras. siempre, O sea, ¿sí? en realidad no era solamente la barra, porque esa vez Olimpia le había cedido una cantidad de entradas y un sector a Olimpia. ¿Se acuerdan? A Todo Cerro. perdón, a Cerro. Que el escándalo y demás cosas. Y después se termina yendo gente común y corriente, no necesariamente barra, a ese sector. Y se tuvieron que lanzar de gradería norte Los para Mitaí, tratar los Mitaí de colgados, ¿te salvarse de eso. O sea, No. Colgaban los mitad y le bajaban los mitad y uno a uno a la cancha para que no- y te Sí, das sí. cuenta la inoperancia de la Policía Nacional. Porque eso es una realidad, la inoperancia de la policía, la seguridad. Y esto viene no solamente Y ahí- de la policía, sino que esto ya es de la parte de arriba, hermano. Poner O sea, inoperancia, Marco, inoperancia barra complicidad. Exacto, ahí vamos. ¿Operan? Ese- Exacto. Ese es el tema. Y bueno, sigue pagando la gente Común. decente, la gente honesta, la gente que quiere realmente ir a disfrutar de un partido, más allá de cómo salga de ese partido, pero a disfrutar del fútbol con la familia. Un pequeño apartadito. Sí. Ale, no es falta de respeto, o por lo menos no lo hice con falta de respeto. Suena duro lo de ex futbolista, pero yo te conocí en tu apogeo y no es una cuestión solamente de años, sino que hoy yo veo que no aguantás con la misma intensidad todo un partido. Es lo que a mí me parece, es lo que yo veo. Si suena fuerte eso de ex futbolista, por esa expresión a lo mejor, si te pareció dura, te puedo pedir disculpas. Puede parecer dura esa expresión, pero Mira. también tiene que ver el argot futbolero, o sea, Claro. pero yo veo eso y digo con respecto a los otros ejemplos. Y para mí, Ale, Fernando Cardoso no tiene condiciones técnicas. Para mí, Fernando Cardoso es un jugador al que en algún momento, quien está hablando, lo pidió inclusive para la selección nacional. ¿Por qué? Porque anímicamente él me parecía un jugador ganador. Fernando Cardoso me parecía uno de esos tipos que uno decía, dámelo a Fernando que con este me voy a la guerra, porque tenía ese espíritu, pero técnicamente yo creo que él tiene muchas falencias. Claro. Y lo que hizo contra Recoleta, lo que hizo contra tu equipo, Ale, vos sos jugador y vos sabés, con 9 jugadores estaba Recoleta. ¿Cómo puede ser que un jugador, que a esta altura ya tenía inclusive la cinta de capitán, cometa 2 faltas,
¿verdad? Vamos a hablar de lo estrictamente futbolístico porque como decís que no entiendo de fútbol, yo te voy explicando cosas futbolísticas que a mí me parecen. Yo hablo de lo que veo en la cancha. ¿Y cómo puede ser, estimado Ale, si jugara en tu equipo vos, yo estoy seguro que vos no dejarías pasar algo así? 2 faltas increíbles, innecesarias, comete Fernando Cardoso. Y le da la posibilidad a un equipo que está con 9, ¿cuál es la posibilidad que tiene? Y una pelota parada. Entonces se fueron todos a cabecear y eso le pudo costar el empate a Olimpia. 2 faltas. De esas 2 faltas, la primera fue amarilla y la segunda era también amarilla, como mínimo, si no roja, por el codazo. Entonces un jugador profesional no puede hacer lo que hizo Fernando Cardoso. Entonces es lo que me parece a mí de Fernando Cardoso. A mí, siguiendo, me da la sensación, lo veo, es que Richard está fuera de peso. No, pero Y Richard hoy ya no llega, no solamente por los años, porque hay jugadores de la misma edad, pero que siguen jugando de la misma manera. Y hoy Richard ya no llega como llegaba antes. Hoy le tienen que rodear a Richard. De hecho, los días le pusieron en primer lugar al uruguayo para que jugara como una segunda contención. Y aparte, en el clásico hicieron bajar a Leguizamón y a Roney para tapar el mediocampo. Y entonces Richard se movió en un espacio pequeño y no se notó tanto como cuando le dan más espacio y él ya no llega a las pelotas. Es una opinión absolutamente futbolística. Equivocada puede ser, pero yo noto que él está fuera de peso. Y a partir de ahí hay muchas otras cosas con respecto al fútbol paraguayo. O sea, aquí tenemos jugadores, yo suelo decir, ¿quién se anima? ¿Cuántos se animan a lo que yo llamo el test de Cristiano Ronaldo? Poner en fila a los jugadores paraguayos y cuando uno diga ya, se levantan la remera. Obviamente, tener grandes abdominales, bien marcados los abdominales, no te hace un gran jugador, pero el jugador necesita un porte de atleta. Y en nuestro fútbol, hoy hay jugadores que a los 60, 65 minutos, vos ya sabés que tenés que cambiarlos. Y ahí te quiero decir algo, Robert. Y después esos mismos jugadores se van a Argentina o se van a Brasil. Y vuelan. Algunos vuelan y algunos vuelven. Y algunos vuelven. Pero hay unos que se van afuera y se ponen más serios. Y Chico, no se les mima tanto. ¿Y qué es lo que te dicen? Y la intensidad y el ritmo. O sea, te dicen todo eso. Y allá adelgazan, allá se ponen en forma. O sea, es una cuestión de esas, Ale. Y alguna vez, porque también convengamos esto, y lo de los 50 años de periodismo es simplemente una cuestión de edad, porque como dice Eladia Blasquez, cantautora argentina, en un poema extraordinario hecho canción que se llama Honrar la Vida, eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir. O sea, yo no veo acá, tengo 50, no es la cantidad de años, es lo que yo veo, es lo que me parece y es lo que analizo justamente desde el fútbol, equivocado o no, pero hay jugadores aquí, estimado Ale, fuera de forma, te diría yo en casi todos los clubes, hay por lo menos uno. No tenemos nosotros, yo le llegué a preguntar al profe Felipe Jiménez, una persona cuyo trabajo me merece un respeto enorme por lo que hizo en el 2 de mayo. Y le pregunté, y a lo mejor sería un lindo debate, o sea, ¿en dónde está la diferencia? ¿Está en el propio jugador, en ese famoso entrenamiento invisible en el que yo jamás me metí, para que vea justamente que me ciño a lo futbolístico? No me importa. Ayer alguien justamente entró, hijo de un jugador borracho, cortado, fuera. O sea, no estamos para eso. Entonces, yo veo lo que un jugador rinde u ofrece en la cancha. Y es lo que yo veo. Acá hay muchos jugadores que a mí me da mucha pena cuando un jugador joven paraguayo vuelve. Claro. Vuelve. Es cierto, se inventó ese término, el rótulo para relanzamiento. Va a recuperar nivel, jugador a recuperar. Y está bien, perfecto. Hay algunos que lo han hecho. Arzamendia vino
hizo un tremendo campeonato y hoy está Un estudiante. de lateral izquierdo de Estudiantes, va a venir a jugar ahora. Pero son pocos. O sea, yo lo veo a Blas Rivero jugando afuera. Cuando volvió Derlis, a mí me dolió en el alma. Dije, qué bueno que juega, qué bueno que vuelva un jugador como Derlis, pero me duele que vuelvan cuando uno dice, todavía tiene para jugar afuera. Entonces, de eso se trata. Y lo que quería decirte nomás, que nunca un jugador vino y dijo, Robert, te agradezco por lo que dijiste. La verdad que yo no jugué tan bien, pero vos elogiaste mi trabajo. Nunca, porque tampoco uno está para eso. Para recibir las gracias cuando decimos que alguien juega bien o no. Y a vos te habré elogiado a lo largo de estos años, pero muchísimas veces. Porque, bueno, para no decirte fuiste, sos un gran jugador. Hoy lo tuyo es físico y a eso me refiero. Pero sos un gran jugador y yo voy a defender siempre, aunque estén mal, a los Derlis, a los Cecilio, a los Camacho, a los Willy. Yo no le defiendo a Cecilio. A los... No, después entramos en cada... Yo estoy muy enojado con Cecilio. Después entramos cada uno en la situación de cada uno, pero esa clase, al buen jugador, al jugador que da espectáculo, al jugador que da gusto ver, lo voy a defender siempre. Y vos desde luego que estuviste en esa línea. Así que de eso nomás se trata, estimado Ale. Te mando un gran abrazo. Ya está. Excelente. Perfecto. Ahora Dice- sí, ¿cómo está el chat? ¿Cómo andan, muchachos? Acá ahora hablamos de puterío. No, tranquilo. Claro, no, es que- Tranquilo. No iba a decir otra. Iba a decir, pero no. No. Dice, excelente tío Robert. Lo que no podemos dejar pasar es lo de nuestra representante. Sí, ¿Qué? sí, No, sí, eso no hay que dejar pasar, impresionante. No, dejate Aplauso de joder. enorme. Aplauso para Claudia Martínez. Claudia Martínez Obando. Dice, teoría, Robert Singer es Marcos del futuro. Dice, a ver... ¿Qué tal está Tau? No. Expliquémosle a la gente lo de nuestra compatriota. Sí, vamos a explicarle. Claro. Hay que hablar de ella. Jugadora de Olimpia, Claudia Martínez, está nominada al Women's Copa Trophy 2025. Que Copa sería, Tropi, ¿qué es? Copa que Trophy. sería que... Copa Tropi, ¿qué? Un tuntún El Saúl. premio Copa, Esa onda, papá. El premio Copa, Copa Rey. Trophy. La El jugadora de la Copa institución fue Trophy. seleccionada por el Ballon d'Or, al premio que reconoce a la mejor juvenil del planeta. Tropa, Tropi, Trompi, Tropa. Sí, impresionante. Ahí está No, nominada. ahora sí, en serio. Claudia Martínez Martínez. Obando, de Olimpia, que tiene... ¡Para el mundo! Claro, para el mundo en estos momentos. Pero nunca hubo Una persona paraguaya nominada a esto, jamás. Las únicas personas que estuvieron nominadas a estos premios de France Football fueron... No es Tropi, Marcos. Tropi. Trophy. Ahí está, gracias. Muchachos, Balón de Oro. Es que no... capaz no dimensionan porque es fútbol femenino y no le da mucha bolilla, pero de verdad es No, una es locura. No. 17 Es una años locura. tiene, amigo. 17 años. Vos al ganar, si ganas este premio, literalmente sos la mejor mejor jugadora jugadora juvenil del mundo. Imagínate. Del mundo. Del mundo. Un orgullo. Es un orgullo de Claudia Martínez. Claudia Obando, Martínez tiene creo que en 10 partidos tiene 9 goles con la selección paraguaya. Y en Copa América... 6. En Copa América tiene 6 en 4 partidos. Jugadoraza. Es... No, Rea- en serio, ella tuvo. Y en el sudamericano lo salió voladora. Es que Raymond Copa fue un gran jugador francés. Va en homenaje a él El premio Copa. El premio, sí. Fue el primer francés en ganar el Balón de Oro. Y estos premios tienen todo nombre de grandes jugadores. El Claro. Pucas, Pucas, el Estuvo Pucas, el Copa, tienen nombres. el Yashim. El Yacine para el arquero. Para el arquero. Y realmente, esto es la primera vez que escuché, quiero decirlo, porque Sí. en un noticiero, fue la otra vez, cuando habló el presidente de Olimpia en el aniversario, y ahí dijo nuestra nueva joya, la Sí. nueva joya del fútbol femenino. 17 años. Y ahí escuché hablar de Claudia Está siendo Martínez. buscado, vos sabés, 17 Robert. años. Es su apellido. Vos sabés que hay Su equipos apodo. ya. Hay equipos ya. Hay Equipo equipos ya. europeo. fuera, interesado en si eso. fuera Claudiña, ya valdría. Pero se le dice la ¿Y vos Claudinha. sabés qué se le dice No, pero Claudinha? Pero si pero le si da la fuera- bandera brasileña. Si fuera el pasaporte. Sí, Mamita. ¿verdad? No, hace O sea, rato. si fuera como Ronaldinho,
con brasilera. pasaporte. Es más, No, el pasaporte es yo el le quiero pasaporte. preguntar al chat. Quiero Sí. que me digan así rápido, sin buscar. Sin buscar. Sí, rápido, Dale, sin buscar. dale. Porque yo acá tengo la lista de los jugadores más valiosos. ¿Cuánto creen que fue el pase más caro De la historia del fútbol. de la historia femenino. del fútbol femenino? Rápido, rápido, sin buscar. ¿Cuánto, rápido, cuánto, rápido, cuánto? rápido, rápido. No, ya están buscando ahora. Tienen que decirme ya. Rápido. El chat dice 1 millón, dice. 3 millones, 3.800.000, 600K, 20 millones, 2 20 millones, dos palos, palos, 510.000. 60, 20 millones, dice 24 millones, $1 millón. Ahí dice, Infran, Marta sí. de Brasil, 30 millones. Bueno, les voy a decir, ustedes saben que el mayor valor pagado Sí. en el fútbol femenino de toda la historia fue de $1 millón. $1 millón. Un millón de euros, mejor dicho. De euros, que sería fue un millón y algo. Creo que fue el del Arsenal al Chelsea, algo así. Del Liverpool al Del Arsenal. Liverpool al Arsenal. O del Arsenal al Y Liverpool. acá yo tengo el valor estimado, Sí. ¿verdad? Hoy en día, la jugadora más cara del mundo, que es Aitana Bonmatí, vale $1,5 millones. Mira, te digo, Olivia Smith fue el más caro de la Olivia historia. Smith, exactamente. Olivia Smith, que valió $1 millón y estuvo por... bueno, del Liverpool fue al Arsenal. Y Alexa Putellas también, que es Una de las mejores. una de las mejores y también está en $1 millón. $1 millón ¿Viste de... la diferencia, la gran diferencia que hay entre obviamente, el fútbol masculino y el fútbol femenino? Pero el No, fútbol muchísimo. femenino es nuevo Sí. en cuanto a repercusión mundial. El otro día en la final de la Eurocopa fue Alemania, España. España. España-Alemania, ¿España con quién? España. Pero ganó España y estadio lleno. Sí, estadio lleno. Estadio lleno. Ah, yo dije valió. Sí, no, claro. Costo. Está de bien, Efraín, hecho- gracias. En realidad fue España-Inglaterra. Finalista. España-Inglaterra. España-Inglaterra fue la España-Inglaterra. final de la Eurocopa Femenina. Estadio lleno. El juego también ha mejorado muchísimo. Mucho. Lo que yo sigo viendo es que en el rubro arquero masculino, arquera femenino, hay algunas jugadoras que siguen, salvo, a lo mejor ya a nivel de élite, siguen no teniendo movimientos de arqueras profesionales. Es más, inclusive, Robert, se está viendo... es una Errores propuesta- infantiles, te diría yo. Se Claro. está viendo una propuesta porque el físico de la mujer es mucho más pequeño que del hombre y las porterías están adaptadas para el fútbol masculino. Inclusive hay una propuesta que están viendo para poder reducir a un tamaño Ah, ¿en serio? razonable el tema de las porterías. Mira, Sí, eso no porque yo- sabía. Sí. Porque yo veo eso, veo en movimientos de arquera, ¿verdad? O sea, salen a destiempo, en fin, Claro. cuestiones que para el resto de las jugadoras, vos ves laterales, vos ves centro delantera, vos ves mediocampistas con una clase Excelente. impresionante. Saludos para Valentina Mendoza, dice saludos de Pilar. Ignacio dice España, Inglaterra A la Vale, ganó. no, a Vale, dice. a Vale, un saludo a Excelente. Vale. Valentina Mendoza, también saludos para Liz Karina Frete Ayala, dice buenas tardes. Saludos a Liz. Mi madre muere si no va a verle al Ciclón. Club de sus amores, éxitos para el Mucha programa gente, de hoy. Muchísima mucha gente. Claro, mucha gente que quiere ver a... Claro. Y ahí es lo más triste de eso justamente, que vos empieces a dudar para ir a la cancha. Claro. ¿Qué va a pasar? Sí, Vamos, ¿verdad? pero y la hinchada, ¿y dónde va a dejar el auto? ¿Qué vamos a hacer? Claro, porque ese es un problema interesante que está diciendo. Que los muchachos ya no saben dónde dejar su auto. Dicen, Sí. voy a irme en bolo más allá. Voy a irme en bolo más allá porque Sí, sí. si yo me Al voy, pedo, van a- dejo mi auto. Me cobran y lo mismo que el bol. Me cobra lo mismo que el bol. Y después termina tu vidrio roto, tu puerta rayada. No, que no podés dejar nada adentro, No, ¿no? no. Pero qué pedo. Te quiero presentar a alguien, Robert. Yes. Tenemos un gran seguidor de este programa. Es un Tremendo. chico que tiene... ¿Cuánto tiene? Creo que tiene 9, 10 años. 11 11 años. cumplió. Creo. Se llama Pasión Kids. Nosotros le decimos. En redes sociales sube sus videos y él está Es quiere ser Cafarena, es el apellido. El director técnico de Tacuarí, estuvo en Cerro también. y él quiere ser periodista deportivo. Sí. Y siempre nos manda su audio todos los días. Y vamos a escuchar la Pasión Kids. Ale. Hola, apasionante bloque de Pasión Kids. Bienvenido, Bloque. Robert Singel, al equipo de Pasión Estudio, en donde dice su nombre. Se transmite la pasión en el estudio. Hay pasión acá en el estudio. Y vas a ver mucho fútbol de qué hablar. Hay mucho fútbol de qué hablar.
Y ahora sí, entrando en lo que sería fútbol, el Cerro Porteño juega mañana ante Nacional en la Nueva Olla. No podrá usar bandeja norte porque termina haciendo disturbios. Olimpia también no podrá usar su bandeja sur ante Guaraní y Libertad, y Cerro Porteño ante Nacional y Libertad. Es el comunicado de la APF, y Cerro Porteño que juega mañana, y después del Superclásico vamos a ver cómo están los hinchas. Estarán felices, sí, pero a ver cómo responde ir yéndose a la cancha. Y Olimpia, que también juega contra Guaraní, y Olimpia tiene que recuperar la confianza con el equipo de Ramón Díaz, que le ganó a Tembetarí, a Recoleta, a nadie más, y tiene que recuperar la confianza con el clásico más añejo y después ganando la Libertad, para acercarse por lo menos a la punta. Y eso es todo. Bienvenido, Robert Singer. Y bueno, no, Pasión Estudio, le quiero mucho. Qué grande, Pasión Estudio. Qué Su sueño grande. es ser periodista Pasión deportivo. Kids. Un saludo. Pasión Kids. Pasión Kids. ¿Tenemos más audio? 0906 15 21 80. Creí que Vaya había un mandando. video, ¿Eh? Creí que había enviado un video. No, él manda su audio y después Ah. recorta el programa. en Recorta su el programa, parte y nosotros sube. escuchando. Ah. Ese es el sistema de Passion Kids. Tenemos más audio, Dan querido. Escuchemos, por favor. ¿Qué tal, muchachos de Pasión? ¿Cómo Hola. andan? Saludos a toda la mesa. Lo del tribunal es mucho más complejo, como dicen los policías de peo saben hablar. Ahora, lo que quiero decir nomás, toda esa gente que está pidiendo por Iturbe la selección, paren nada. Como que, te das cuenta, un partido ganó y ya se convirtió en otra vez en el Barcelona de Pep Guardiola. Yo le voy a responder. Porque Iturbe le metió un gol a 2 de mayo y encima ni apareció en el clásico, ya Messi, boludo. Paren, Ese es el paren, problema del olimpista. El olimpista soberbio como vos. Ese es tu problema. Pero, Porque está bien que dando cuando su opinión, César Franco. Olmedo se fue a la selección fue aplaudido por el hincha olimpista. Jugadorazo. Cuando Rodney Redes fue el mejor jugador del campeonato, merecidamente se fue Jugadorazo. a la selección. Y hoy en día, probablemente el mejor jugador del fútbol paraguayo sea Juan Manuel Iturbe. Al igual que lo fue Rodney Redes en su momento y fue convocado, aunque no tenga lugar. Porque no tenía lugar para jugar Rodney Redes. Y ahora, Iturbe está haciendo un buen campeonato. Los muchachos dicen, podría ser porque es el mejor del fútbol paraguayo y se lo merece. Y ahí está. Boom, boom, boom. Le baja la caña. Yo tengo Plazo. un nombre mejor. ¿Quién? Pediste por Ferreira la otra vez. Y estaba lesionado. Hablemos de jugadores que están. Yo tengo un nombre mejor. Que hoy en día es una locura. ¿Quién? Hugo Quintana. ¿Coque? O sea, no es el mejor jugador. Bueno. No, pero son. Yo creo que Hugo está jugando bien, pero son. Son puestos diferentes. Características diferentes. Claro. En su momento, hasta hace poco en otro medio, yo había lanzado lo de Iturbe. ¿Por qué? Porque hoy nosotros tenemos, y acá entramos en otro tema también, yo creo Sí. que la APF debió haber salido a dar un comunicado oficial sobre lo de Julio. Lo enciso. Sí, eso, claro. Ah, De la y salió lesión. solamente él dijo A hablar, algo, sí. después tuvo una nota con los colegas de la Roca Rock and Pop. de la Rock and Roll. Pero la APF yo creo que hubiera tenido una postura desde el punto de vista del departamento médico y de Justo Villar, director deportivo de la APF. A lo mejor con el propio Julio, o sea, una mesa y decir, señores, la situación es esta. Entonces, al margen de eso, digo, hoy, de acuerdo a lo que pueda pasar con Julio, vamos a necesitar a alguien con más o menos esas características, que no hay otro Julio Enciso. Ah, no existe. No es sacar nomás, no es este vaso y otro vaso, no. Julio Enciso, bis, no hay. Él es un jugador y al que nosotros mismos lo maltratamos, y a mí me duele mucho cuando en Bazana, nosotros necesitamos esa clase de jugadores. Claro. Julio no tiene espejo retrovisor. Julio agarra la pelota y enfila para el arco del rival. Y entonces es cierto, a veces uno está y dice, y ahí hubiera tocado, perfecto, pero el tipo va para adelante. Es un jugador ganador y cuando recibe la pelota, es más, le digo Franco, Marcos, Coque, fíjense ustedes en una característica de Julio a nivel mundial. Todos los que tienen, o la mayoría de los que tienen, y son pocos, la habilidad de Julio, juegan por los extremos. Sí. Julio tiene ese juego por el medio. Exacto. Él agarra en una zona entre el área y el medio campo
Y ahí empieza a encarar. Y ahí va dejando rivales. Y por ahí, por eso los goles que él marca son muy parecidos. Sí. Porque se queda de frente al arco. Mete un zapatazo. Él deja 1-2 y hasta ahora tengo acá ese contra Bolivia, que era gol Qué de él. golazo. Ah, claro. Pero- sí, sí. Yo digo, tanto le trabajaron la cabeza que a lo mejor si Que él tenía chutaba que y pasar. erraba, Claro, y vos- Ramón, vos si sabés- él, claro. si él chutaba y erraba, Si él Esa porque metía le ese hicieron la gol, cabeza. ese Claro, gol, ya le metí ese ese gol ya fue la- estábamos en el Mundial con ese gol. Sí, Prácticamente. Para empezar. sí, prácticamente. sí. Es que era gol de él. Cuando él hizo Pero ese eso porque último, le puteaba, cuando boludo, él hizo mucho. ese último Sí. amague, le quedó el arco ahí, enfrente. Le quedó el arco enfrente y de frente, ¿verdad? Y él le habrá pasado por la cabeza. Me van a putear, me van a putear. Junior dice, Toma, Ramón. Mira, Julio acá es el cuando- diferente. Dice, le llega la pelota y te hace una jugada que no esperás. O te arma la jugada para la asistencia. O tiene tiro al arco que es su fuerte, dice. Sí, Acá sí, Martín sí. Frank, que es un gran analista. Grande. Sí. Infran, vos tenés que venir ya Infran, a trabajar con nosotros. Venir Infran ya con dice, nosotros, o sea, Infran. Villasanti, Necesitamos ya de vos acá. Cubas, Gómez, Galarza, Bodilla y Caco, alguno de los volantes que tenemos, ¿dónde entraría Hugo? Y cuando se le convocó a Ronnie, también no había lugar para Ronnie ahí. No. Una cosa es que, Además, que no. se lo tenga en cuenta. Para Estamos grupo. hablando, Claro. estamos hablando simplemente de niveles en el momento. Estamos simplemente hablando de niveles Claro. en el momento. Y además, yo no sé si es una cuestión ya pensada así, porque me parece que todos los convocados, y llamó de a uno acá, del fútbol paraguayo, ¿verdad? Le llamó a Olmedo, le llamó a Ronner, le llamó creo que a Campuzano. Estuvo como Y quedaron fuera de la lista del partido al final. Sí. Entonces, en este caso, y ojo, que yo no me desdigo de todo lo que dije de Iturbe. O sea, yo con Iturbe, yo creo que Iturbe se equivocó con Paraguay. Yo creo que Iturbe se equivocó con Paraguay. Esa es mi opinión y lo dije siempre, porque cuando a él Argentina le hizo caso, él dejó acá el tereré y comenzó a tomar mate. Dejó la guarania y empezó a bailar tango. Cuando Argentina ya no le hizo caso, Volvió. la guarania y el sentimiento, y son decisiones personales, perfecto, pero a mí nomás la selección, a mí nomás mi selección me importa mucho. Claro. Y yo creo que con la selección no se juega. Igual que esos que juegan una vez, son llamados una vez. Julio Soler. Y la siguiente vez ya se le llama y dice, pero che, titular, ¿eh? O si no... Unos cuantos se pelearon. O si no, yo ya, siendo de jugar de lateral, che central. Venir a la selección, como el gran Tacuara o José Cardoso. Le retaban, les puteaban y los tipos siempre estaban ahí al pie del cañón. A Tacuara le llamaron una vez, ya con toda esa trayectoria y con ese nombre que él tiene, una vez le llamaron porque, para mí se trabajó mal, vino Tony para el primer partido y después para el segundo dice, no, porque está perfecto el motivo, iba a ser papá, entonces quería estar, entonces no lo convoque. Y convocarlo ya de Tacuara para los dos partidos. Bueno, vamos a hacer un clip forzado ya ahora. Dale, vamos a un Dale, videito. dale. Vamos a meterle ya un clip forzado. Dale, me gusta. Hacemos la pregunta, Marquitos. Decime cuál es. Y si tú merece ir a la selección o no. Perfecto. Dale. La pregunta del momento. Anota. Ahí. Ahora. Anota, te vamos a subir para las redes. Dale. Adelante, Marcos. La pregunta del momento. ¿Iturbe debe ser convocado por Alfaro? Franco. 100%. Yo creo que por merecimiento siempre se le estuvo llevando a los mejores jugadores del plano local. Estuvo Ronnie Redes, estuvo César Olmedo, estuvieron un montón de jugadores que vos sabés que no van a jugar, pero hicieron grupo y por merecimiento están. Y hoy en día, puntero, invicto y el mejor jugador es Juan Manuel Iturbe. ¿Coque? No. Qué plaga. Prefiero Hugo Quintana. No es por ser olimpista. Ah, no. No, hola. Robert, No, hola. ¿debe ser convocado, sí o no? Iturbe. Yo creo que, insisto, y voy a simplemente explicar por qué lo de Hugo Quintana, no por la cantidad de jugadores que hay en ese lugar, pero el nivel de Hugo es muy bueno. Y otro jugador que a mí me llena porque es del estilo de jugadores que yo creo que son de selección es Rodney. Entonces, Iturbe y Rodney para mí podrían ser llamados
porque son jugadores de extremo por afuera. Son jugadores de extremo por afuera. Entonces, yo creo que es un puesto en el que nosotros no tenemos mucho. Lo tenemos como extremo por afuera, nosotros lo tenemos solamente a Ramón. Sí. A Ramón. Miguelito ya no. Almirón te puede hacer un desborde en algún momento, pero no es lo que te va a hacer durante todo el partido. De Julio ya hablamos, a Julio le gusta, si estuviera, y ojalá llegue, a Julio le gusta jugar más por el medio. Y los extremos por afuera, o sea, de extremos por afuera lo tenemos solamente a Ramón, que me parece que está entrando bien en el Palmeiras. Y yo lo quiero ver bien a Ramón en la selección, porque si Ramón está bien en la selección, nosotros podemos tener un arma tremenda. ¿Y vos, Marcos? El que no quiera a su patria, no quiere a su madre. Hasta ahí nomás. ¡Ey, qué plaga! ¡Qué plaga! ¡Qué plaga! Eso no me voy a decir. ¡Qué plaga! Julio ya llegó, Robert, ya estamos en agosto. No, que sí. Ya estamos en agosto. Mejor es Aguayo que Iturbe, dicen los perros. Enciso también todavía no. es otro de ese estilo. Papo, ¿Eh? ¿Qué? a una consulta. ¿Qué Ahí pa? va. ¿Y Ferfer? Ferfer en vez de Arce. Pa. No. Eso Digo, hizo el lo digo chat. en vez de alguien. Yo digo que entre nomás. Que sea convocado. Ferfer. Ojito que Ferfer. El mejor. La está rompiendo, ¿eh? El jugador con mayor goles y asistencia en este año en el fútbol paraguayo. Yo creo que Ferfer es el jugador con mayor cantidad de goles promedio por minuto jugado desde que comenzó su carrera. Él es de una eficacia enorme porque, y esto es particular nomás, es una manera de medir, digamos, yo mido cuántas, o veo, o analizo, o cuento, cuántas oportunidades necesita un jugador para marcar un gol. Y Ferfer es como mínimo 2 por 1. De 2, Una teclada. una va a ser gol. ¿Y cómo se- ese ya es un promedio extraordinario. Por eso yo creo que Olimpia perdió una enormidad con Sebastián. Sí, Era así mismo. sí. Cuando Totalmente. Olimpia se queda sin Sebastián Ferreira, Olimpia pierde una enormidad. Y encima se le va a Zabala. Y cuando se va a Zabala, yo dije, no se va a un lateral izquierdo. Porque detrás de él está Alexis Cantero, a mí me parece Excelente. jugador con mucho futuro y presente inclusive. Está este chico Morínigo, está por ahí Abel Paredes, todos son buenos laterales izquierdos, pero Zabala son de esos tipos que te dan mucho más que simplemente saber jugar. Robert, ¿y cómo? Zabala era un cómo- tipo que se metía, que se levantaba al equipo, que se ponía el equipo al hombro cuando las cosas iban mal. Sí, no, pues Zabala era una locura. O sea, ¿Entendés? él Uno no me Entonces- dentro de 10 años, yo entonces- creo que no voy a ver un lateral así. No, otra vez como no. Zabala. Entonces, no, pero ahí está. No es simplemente cambiar este jugador y se va. No, con Zabala perdió mucho. ¿Qué me iba a Echale- preguntar, Franco? Echale ya este maleducado. ¿Qué Echale me iba a ya. preguntar, Franco? ¿Cómo vos entendés el tema de Ferfer? Yo siempre digo y defiendo que Ferfer es un jugador de Guaraní, nacido para Guaraní, hecho a medida a Guaraní. Yo siempre dije, cuando estaba en Cerro, él va a sacar su mejor versión nuevamente en Guaraní. En Cerro no lo hizo y en Olimpia tampoco. En Cerro no le fue mal realmente, pero es un tipo que es un jugador de ese club. No sé cómo aplicarlo. No entiendo Pero- futbolísticamente pero cómo yo- describir yo eso. también creo que en Cerro fueron injustos con él. Sí, 100%. Yo también creo que en Cerro fueron injustos con él. Y 100%. no le tuvieron la paciencia que le tuvieron a otros. A cualquier extranjero. ¿Verdad? Porque además, él es un tipo tranquilo, Sí. es un tipo 12-8 lo festeja, ¿verdad? Su festejo lo de 12-8. ¿Cómo es? Hablando de 12-8, no sé qué será, pero ojalá se recupere pronto porque extraño en la cancha al Piru Contreras, por ejemplo. Qué jugador. Formidable. Con la 40. Extraño Tremendo. un saludo al Piru, Alberto Contreras. de esos jugadores que uno quiere ver en la cancha. O sea, Contra la Olimpia. jugada Contra cuadrada. Olimpia, ¿dónde está? Contra Olimpia, La el jugada Piru era cuadrada una y locura. gusto. Es que contra los ex clubes siempre. O sea, vos, Y siempre existe vos le ves- ese- Vos le ves a ¿cómo es el Teodoro de Mallorquín? Teo Arce, Arce, Teo Teo Arce. Olimpia. Chiquito Arce. Chiquito Jiménez. Ah, el chiquito, mejor de la siempre historia. marca. No, Chiquito Jiménez ya entró pidiendo disculpas. Sí,
¿Y cómo puede saber que va a meter gol? Él al entrar ya dice perdón, porque te ya va a vacunar. Y hay gente así contra Hija, contra Salah su club. Zamudio contra Olimpia. Y sí, hay gente así. Entonces, lo de Ferfer es un caso que en Cerro a mí yo nunca entendí. Yo creo que nunca Le le hacían dieron, jugar de 10. nunca le dieron la De confianza creativo le necesaria. hicieron jugar, Robert. Pero él puede jugar, a lo mejor no de 10, pero él puede jugar un poco atrás del 9, porque él había hecho una muy buena, creo que con Oviedo, con Alfio. Sí, Con Alfio hicieron ¿verdad? buena- Claro. Habían hecho una muy Me buena, acuerdo esa dupla. dupla. Y ahora también creo que Bernal le pide que baje él un poco más para que juegue adelante Iván Ramírez. Sí. Y O sea, él puede, porque él tiene calidad. Tiene la capacidad. Entonces, y hoy tendríamos que ver los centrodelanteros, porque ¿a quién le sacás para llamarlo a...? Porque si no llenamos, pero no Yo te sacamos digo, a nadie. Ábalos. Yo le saco a Ábalos sin problema. Ábalos. Yo Ábalos. a Ábalos no me cierra. Y ya lo a mí también no me cierra tanto. ¿verdad? ¿Alex Arce o Ábalos, digo? No, Ábalos. A mí no me cierra Ábalos. Yo quiero saber el chat, ¿eh? Si usted tiene El que poner tema a del Ferfer, siguiente. ¿a quién sacan? El tema del siguiente. Ábalos y Pita dicen. Yo no lo saco a Pita. Ábalos, aunque Pita no tuvo tantos minutos. Igual, más. yo el tema- Pita es pareteo. el tema de Ábalos es que Ferovich. Ábalos también es de aquellos que, como suelo decir, cuando se acaba la tiza, antes en el pizarrón, tiza era, no sé si se usa todavía. Sí. Se usa de- Cuando se acaba la tiza, llega un momento en donde los perros adentro, Ajá. y Ábalos te puede, a los 92 minutos te puede bajar una pelota. Cierto. Después cabecea una. Es que en la selección todavía no- y nosotros, no demostró nosotros ese- no tenemos un jugador. Estoy simplemente diciendo las características de cada uno, porque Tony tiene lo suyo, Pita tiene lo suyo, Arce. Alex Arce tiene su manera de jugar. O sea, cada uno tiene lo suyo. Pero hay jugadores aquí. Te digo más, para este partido en el que nosotros necesitamos sumar sí o sí, Sí. yo lo llamo para por lo menos para tenerlo. Hoy lo llamo a Blas Riveros. Sí o sí, sí o sí. Para mí. Yo también. Yo Ya lo fue llamo a llamado Blas en su momento Yo lo por llamo- Alfaro. No, él ya había sido jugador de selección, pero jugadores como Arzamendia y como Blas Riveros y algún otro que se me puede estar escapando, no tuvieron el acompañamiento del juego de la selección. Claro. O sea, Claro. Arzamendia, Le tocó la selección. Arzamendia en la olla se iba de quinta a novena en cada avance. Así como hoy Blas Riveros. En cambio, nosotros siempre, por empezar, casi siempre usamos centrales como laterales. Sí. Mi siempre pregunta lo es, reconvertimos. Robert, si vos tenés, vení conmigo, Dan, si vos tenés que elegir entre Sandes, Junior Alonso, Diego León, Blas Riveros, Arzamendia, 3 jugadores. Tenés ahí... el tema es, a mí me sorprendió gratamente y dije, epa, acá hay algo. Cuando entró León en la olla, Epa. ¿verdad? Porque entró, que es lo primero que yo trato de ver, no es que hay que tratar de ver, pero me parece que sí, es la personalidad de un jugador. O sea, cómo entra, pide la pelota, se muestra, juega como te cuentan que jugaba en las inferiores, o el tipo se queda ahí como escondidito, no me pasen. Y yo le vi a Diego, pero entró como un tractor, pidiendo la pelota, yendo, haciendo pases de 3 dedos. O sea, me impactó mucho. Yo creo que Diego es jugador de selección, si no hoy, mañana, seguro. Yo quiero hacer esa pregunta ahora mismo y quiero que la notes porque... Junior no. O sea, Junior ya uno que yo descarto. Junior no. Junior Alonso. Sí. Mira, pues, el que es Pero titular. fue fundamental, Robert. ¿Qué? Fue fundamental en los combos, Junior. A ver, ¿O qué vos ¿cuál pensás? es la pregunta, Marquitos? Yo quiero hacer una consulta, porque No, él creo que Robert... tiró 6 nombres y... No, te digo, era Junior, tenés que elegir 3. Sí. Junior, Blas Riveros, Sandes, Agustín Sandes, que fue lateral izquierdo Sí, también. Sandes y Junior ya Descartado. descarté 2. Entonces vas, Blas Riveros, Diego León
Sí, ¿Y el otro cuál era, chat? Arzamendia. Entre esos. Arzamendia. sí. ¿Te quedas porque con cuál? porque yo soy, y con esos tres. Perfecto. ¿Con esos tres? Porque, y 3 me 20. No, y está bien. Y bueno, ¿Los y tres? no, y con eso. Me sorprende. Porque yo soy, siempre no hay que ser ista de nada, pero sí soy lateralista. A mí Lateralista. me encantan los equipos con laterales. Para mí los equipos que no Y tienen Cerro lateral. mejoró con sus laterales. Por eso digo, Claro. por eso también en el clásico dije, ganó, más allá de todo lo que pudo haber pasado, porque en un partido pasan cosas, este penal si entraba, el otro penal si no cobraba, pero el córner perfecto. Pero ganó el equipo que entró a ganar el clásico. Los laterales de Olimpia no pasaron ni una sola vez la media cancha. Lo vi muy incómodo, la verdad. No pasó Morales, que a mí me impresionó bien también cuando llegó, marcó un gol y todo, y que te dicen justamente que una de sus virtudes es ir arriba. No pasó la media cancha, y menos todavía Héctor David Martínez. Entonces, mientras Fabricio y Blas Rivero, Fabricio Domínguez, en Cerro, Vuelan. métale, los otros se quedaban. No solamente eso, que se quedaban los laterales, sino que Leguizamón y Rodney eran otros laterales. Claro, claro. Yo tengo una pregunta Entonces, acá. A ver, a mí me gustan Sí. los equipos con Con buenos laterales. buenos laterales. De oficio. Una pregunta. Con el nivel, con el reciente traspaso, yo sé que me van a decir que es muy rápido, pero Diego León tiene que ser ya convocado para el combo de septiembre. ¿Sí o no, Franco? Yo creo que tiene que hacer grupo. Es un jugador, si no de selección ahora, de mañana. O sea, ¿cuántos jugadores así tenemos hoy en día? Que están No, en la casi. cantera de los mejores equipos del mundo. Estuvo Cuenca por la Serie A y fue convocado. Estuvieron varios jugadores y Alfaro también piensa en eso. Por eso en algún momento Cuenca del Milan también va a la selección a hacer grupo. Y creo lo mismo que debería suceder con Diego León. Pasa con los directores técnicos, pasa que tienen dos discursos. Un discurso es cuando ellos quieren convocar a un jugador y vos le decís, pero profesor, no importa quién es, todos los técnicos, profesor, pero no está jugando. Y te dicen, pero es jugador de selección. Claro. Yo lo conozco y sé cómo me rinde. Cuando ellos no quieren convocar, vos le decís, pero profesor, Marco es jugador de selección. Sí, pero no está jugando. Claro. O sea, te dibujan, así como Pablo Silva con el VAR, te dibujan la situación. A su merced. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa con Diego? Él ni es todavía de selección, ni ha tenido minutos. Entonces, llamarlo hoy lo llamás casi como, no digo a ciegas, pero sería una apuesta fuerte. Sería una apuesta fuerte. Para mí debe estar convocado. Ahora, No. que sea titular o suplente. es otra cosa, ¿verdad? Titular de hecho que no va a ser porque tiene otra gente Claro. adelante. Pero por eso decías, si Diego hoy no lo llaman, mañana él va a ser sin falta. Y yo le tengo mucha fe. Ojalá que se quede en el United. en el United. Sí. ¿Y vos, qué? No, y yo lo dijo, para mí yo creo que debe ser convocado. Como lo hizo con Cuenca. ¿Te acuerdas? Sí, Cuenca era reserva que sea de- convocado ahora, que juegue es otra cosa. ¿verdad? Pero yo creo que debería ser Lo mismo que convocado. lamenté, así como critiqué en su momento algunas cosas de él, pero yo veía un muy buen lateral derecho en Olmedo. Claro. Sí. César. ¿Verdad? Un tipo con físico, un tipo que iba bien adelante, un tipo que tenía cabezazo, o sea, tenía muchas virtudes y de hecho lo llamaron. De hecho lo llamaron en su momento. Entonces, hay buenos jugadores. Para mí, León tiene que ser convocado ya para ambientarse, para lo que se viene, Sí, ya jugar. para eso También sí. los amistosos que se vienen en noviembre, si mal no recuerdo. Para mí es un buen momento aprovechar el buen momento de Diego León, ¿verdad? Pero como dice Robert, también falta minutos. Pero yo creo que antes del combo ya va a estar jugando. Y nada, vamos a ver qué tal va. Y quiero escuchar a los muchachos 096 15 21 80. Y hoy vamos a hacer algo, tío Robert, te aviso. Vamos a estar jugando fútbol 11 contigo. Vamos a estar jugando fútbol 11. Fútbol 11. Allá vamos a tener... Vamos primero a escuchar los audios de los y vamos a perros y escuchar después fútbol jugamos 11. fútbol 11. Es una sección del programa ¿Qué es lo que van a hacer los Epa, olimpistas epa. de ¡Ya! Turbes legalmente? Ya. Siendo que ellos se pasan pidiendo por cualquier jugador de ellos, nada que ver. Derlis, redes.
Y actualmente con ninguno de nuestros jugadores de liga no merece ser llamado a selección. Con los que estamos está súper bien. Alfaro sabe lo que hace. Y G de la enojada. ¿Por dice, qué le están no. pidiendo IG de la chica maleducado? 0986 15 21 80. ¿Por qué piden el Instagram de la muchachita? Son unos maleducados ustedes en el chat. Y esa muchachita. Ah, Robert, y también tu equipo, ¿qué opinas? ¿Quién va a salir campeón en este clausura? Porque los muchachos ya dieron su pronóstico quién va a salir campeón. Ahora te falta vos nomás ya. Cierto, que tenés que decirnos, Robert, el campeón, la decepción Y la revelación. y la sorpresa. Yo creo que Cerro tiene en sus manos hoy el campeonato. A partir de ahora, Cerro va a ser el que maneje sus propios tiempos. Y si no sale Cerro, a partir de ahora, si no sale Cerro, va a ser porque Cerro no supo mantener esto que está teniendo. Yo le veo a Cerro con muchas virtudes. Y antes del clásico dije, no es que ya sea campeón si gana el clásico, pero sí va a marcar una tendencia, porque si Olimpia ganaba, cambiaba la situación desde el punto de vista estadístico. Pero yo lo veo a Cerro hoy jugando bien, lo veo a Cerro justamente haciendo lo que hizo en los dos últimos partidos, un equipo que de tanto de romper los huevos, machaca, y te gana en el último partido. Entonces, yo lo veo bien a Cerro. Hoy afirmar ya, que dice ya aquí no, porque hemos visto lo que le pasó a Libertad, por ejemplo, en el torneo anterior. Tenía ¿cuánto? 13 puntos tenía. 13 puntos. ¿Verdad? 14 creo que era para Y arriba. terminó saliendo en la última fecha. No, ganó por un punto. Apenas. Por eso. Pero hoy lo veo a Cerro con andar de campeón. Y hay otra cosa, que lo que estamos aquí en el ambiente sabemos, es difícil de explicar, pero todos entendemos. Cerro está ligando. Cerro, y es muy importante en el fútbol esa dosis de ligar. Pero Cerro busca, Cerro procura, Cerro intenta, Cerro va, y entonces a la larga tiene ese premio. Yo veía ese 2-0 de Olimpia en el clásico, y bueno, como le dije, yo veo solo y digo, qué raro este partido, ¿verdad? Porque es cierto, Olimpia también tuvo sus chances, por eso Sí, digo, sí. en un partido las cosas dan vuelta, pero el que intentaba jugar era Olimpia. Olimpia encontró dos golazos, pero el que vos veías que iba era Cerro, y después se dio todo lo que se dio, pero insisto, yo creo que Cerro tiene todo como para ser campeón. Revelación y decepción no van a faltar. ¿Revelación de individual? No, Club Revelación. Yo tiré, por ejemplo, Luque. Luque me parece, con JC Y a mí me me parece gustó, revelación. más allá de la frenada que tuvo, a mí como revelación yo te diría Recoleta. Mira, A mí me gustó la propuesta de Recoleta, me gustó la manera de encarar sus partidos y pues sí, te diría... Reco. sí. ¿Y decepción? Y la decepción, por más que a lo mejor sea un club chico y todavía te metal. Porque yo creí que al ser justamente un club nuevo y que venía... Podría ser la revelación. Sí. Y la verdad que... ahí, que no se me enoje otra vez, Ale, apostó, creo yo, que exageradamente a jugadores De experiencia. con años. De experiencia. Y entonces yo creí justamente que iban a traer jugadores de otro nivel, de otro ritmo, de otra intensidad. O sea, tendríamos que hablar un día del fútbol paraguayo. O sea, yo creo que el fútbol paraguayo, jugando como se juega, aumentando la velocidad, yo creo que nosotros tenemos... Acá hay muy buenos partidos, que yo suelo decir, falta, a lo mejor ahora con inteligencia artificial se puede poner, el entorno de la Premier. Sí. ¿Cómo sería el entorno de la Premier? Y el público, Claro. todo lo de afuera. Pero vos le pones ese ambiente a partidos que se dieron acá, a lo mejor ponerle Ameliano Trinidense. Y fueron partidazos, pero ya te digo, como no hay gente en la cancha, no hay esa sensación de emoción, no parecen tanto. Aparte que siempre estamos en eso de minimizar lo nuestro. Cuando que yo te digo que hoy, por ejemplo, yo antes consumía mucho más el fútbol argentino. Claro.
Hoy me cuesta, No, pero oye, es Una difícil vergüenza. porque ya el hoy fútbol me argentino es cuesta, inmirable hoy hoy me en día. cuesta terminar un partido de Argentina. Sí. Horrible está el ¿Verdad? fútbol Pero Porque antes además- cuando había 20 equipos era tipo, daba gusto porque todos competían. Pero hoy en día... Pero hoy yo creo que en el fútbol argentino también están confundiendo eso de intensidad y de entrar fuerte con ser malintencionados. Hay muy malos arbitrajes También. y ya les digo, a veces un Boca River te llama a ver, pero no. Antes vos veías mucho más fútbol argentino y veías muy buenos partidos. El fútbol brasileño sí. Esa gusto. El fútbol brasileño sí. Todos compiten. Sí, da gusto ver porque realmente es competitivo y juegan a jugar. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí. Juegan a. Eso es lo que vimos en el Mundial también. O sea, vamos a aprender. Buscan la partida. Y por suerte, algo del Mundial ya tenemos, algo de la Libertadores, creo que también, que es lo de los conos para tener las pelotas. Ajá. O sea, eso es algo. Ya no hay pasapelota. Eso es algo en O donde. sea, hay, pero ya no. Ahora, como diría mi amigo Pablo Noé, y le doy el crédito, ahora hay posa pelota, porque pone nomás. Está bueno, es más rápido, es más fluido. ¿Verdad? Pero si ustedes se dan cuenta, ya no hay esa pérdida. ¿Por qué? Porque la pelota está ahí, vos te vas y tirás el lateral. Con lo de los 8 segundos también, que al menos por ahora se está controlando, yo creo que también se gana, porque antes venía un centro de mierda, el arquero agarraba, no Se había tiraba. nadie y se tiraba. Y empezaba a mirar ahí, a ver si. Y ahí ya tenía 15 segundos solamente acostado. Entonces, hay cosas que hacen al fútbol, pero hay cosas de los jugadores también. O sea, seguimos con muchas mañas. Seguimos con muchas vivezas, entre comillas, que no llevan a nada, no llevan a nada bueno. Entonces, ojalá que entre todos, ojalá que se pongan la pila, porque en definitiva es la carrera de cada uno, es la carrera de cada uno. Y uno, inclusive cuando critica, y hasta con una crítica que puede ser fuerte, perfecto, pero lo decimos siempre, y esto también quiero decirlo, porque cuando hablo con un jugador, trato de decirle lo mismo que digo cuando Está enfrente no a está el cámara. jugador. O sea, le digo, Marco, ¿para qué te acecha? Claro. Marco, ¿para qué te haces monetar el pedo? Marco, ¿para qué veo esto? Marco, o sea, y también, como le suelo decir, si te sirve, y si no, no. Pero la intención es mejorar, hacerte ver, notar. Como le decía al profe Felipe Jiménez, profe, ¿para qué te acecha? No, pero Robert, a mí me... Y bueno, pero tranquilízate, porque el técnico que se hace echar para mí es irresponsable. Sea Guardiola o Sea quien sea. Sea quien sea. El técnico tiene que estar ahí para ser justamente el comandante de lo que ocurra con su equipo. Ojo con Tenemos- esta información, ojo con esta información. Desde España, ojo, cámbiame la música. A pleno. Desde España, mencionan que Omar Alderete no estuvo presente en el último entrenamiento del Getafe y que tampoco fue parte de ningún amistoso del equipo. Es más, el conjunto azulón todavía no publicó ninguna imagen de nuestro compatriota en lo que llevamos de pretemporada. Existen rumores de que está presionando para que se concrete su salida. El interés, recordemos, viene de Inglaterra e Italia. Esto Boloña. en cuanto a Omar Alderete. No ha jugado, no aparece en los amistosos, ni tampoco en las redes sociales del Getafe. Bueno. ¿Quieren escuchar sea la para acuse? bien. Espera, qué pesado Vamos a escuchar eso. la acuse. Vamos a Vamos a escuchar la acuse. muchachos. Porque el chat quiere. Pero escuchana antes si nos dice, manda un punto Cuse, qué pesado, chat en huelga, chat en huelga, chat en huelga. No escuchan acuse, no escuchan acuse. Vamos a La escuchar. cabra daña se enojó porque ¿quién pide acuse? Dice la cabra Dan. Poné un punto Cuse, porfa. ¿Quién sos vos? Dice la cabra. Enojadísimo está. Ojalá que esto de Alderete sea para la transferencia que yo creo que él ya tiene que tener. Ya. O sea, Ese yo le sale, veo, por yo le veo a Rudiger en el Real Madrid, le veo a Araujo en el Barcelona y digo, ¿Qué tienen esto que Alderete no tiene, no? y digo, El pasaporte. ¿entendés? O sea, y algo han de ver otra gente en ellos, pero para mí,
Alderete tiene calidad. nivel de equipo grande. Hace mucho ya lo dijimos, hace mucho. Y Tiene nivel de esperemos equipo que el representante también se Ojalá. ponga a trabajar, ¿eh? El Boloña, el que le quería. Sí, o sea, son equipos grandes. Varios equipos sondearon por el de Ya tiró, Inglaterra y pero todo. el punto se fue Yacuse. Creo que se fue. Bueno, entonces fútbol 11 nomás. ¿Ves cómo es? No, pues yo quiero algo más grande que el Boloña. Boloña no. Y es un equipo revelación. Pero tampoco me gustaría mitad del Boloña. Perdón por cambiar de liga a lo mejor, pero yo creo que es central para el Barcelona. Yo lo veo de blanco, ¿eh? Yo lo veo en el Real Madrid. No, y Hermoso. puede ser para cualquiera de los dos. Claro, pero te digo nomás. Puede ser. Que no, Es más, porque lo veo en el yo equipo lo de Simeone, por Lo ejemplo. que vos El decís, Atleti lo que de vos Madrid. decís, por El ejemplo, Atleti. para mí es mantenerse el otra vez Atleti. en el mismo nivel del Getafe. Tipo que el Boloña es otra liga, pero el mismo nivel. Y por eso te ¿entendés? digo. Y para mí, Alderete Por- tiene que dar ese paso. Y sí, por eso O te que digo. vaya un equipo media tabla, pero aunque sea la Premier League. A eso es lo que- Ahí puede cambiar la cuestión, pero igual yo creo que Alderete puede Va ser. va por Uy, mucho yo creo que central él- del Barcelona, central yo creo que él es del para equipo Madrid. grande. Sí. Yo también creo lo mismo. Tiene esa jerarquía. Por suerte, ese al nacer no se dio. no se dio. No se dio. Por no suerte, se dio. por el tema. O sea, no por suerte, posiblemente hubiera ganado mucho dinero, Ojo pero. que Darwin Núñez dijo adentro, Darwin Sí, Núñez la está- platita. Vamos a jugar fútbol 11 Darwin rápido. Núñez, por ejemplo, es un delantero que necesita como mínimo 3 Sí. chances Va a meter. para meter un gol. Mira, este fútbol 11, Robert, es un juego donde tenemos que conseguir completar un TTT. ¿Ves? Italia y ahí Real Madrid. Tienes que jugar un jugador italiano que haya jugado en el Real Madrid. Aston Villa, Mónaco. Un jugador que Juventus, Aston Villa. Juventus, Villarreal. Arranca con Casano. Casano es Real Madrid. Con doble S creo que es Casano. Real Madrid, Italia. Antonio Casano. Ahí está, bien. Bien. A ver, Villarreal, Real Madrid. Villarreal, Real Madrid, Aston Villa, Mónaco, Aston Villa, Juve. El novio de Alesia Lehmann. ¿Cómo se llama el novio? Luis. Douglas Luis. Douglas Luis se fue a la Douglas Juventus. Luis, ¿no es Douglas Costa? No, Douglas Luis estuvo en la Juventus y después del Aston Villa. Y... Telemans, Mónaco, Aston Villa. Ah, si la fuente de quién, el novio de quién es. No, ahí estamos. ¿Sabes lo que pasa? Mira Di María. O sea, igualito. ¿Sabes lo que pasa, Robert? Que fue la primera transferencia en pareja. Los dos jugaban en el Aston Villa y se fueron los dos juntos al Juventus. Son novios, ella es futbolista también. Asensio, Real Madrid. Real Madrid y Aston Villa, Asensio. Sí, un jugador que ya estaba en el Real Madrid y en el Villarreal. Albiol. Raúl Albiol puede ser, sí. Sí, Albiol. Dani Parejo. Bueno, Villarreal. Balotelli no estuvo en el Mónaco cuando quiso recuperar nivel. Prueba un poco Balotelli. Yo creo que no, pero no. Inmóviles, Chiro Inmóviles. Ciro. Ese estuvo en el Villarreal, Chiro Inmóvil. Bien. No, Juventus, La Italia. Juve Italia. ¿Quién era un italiano que estuvo en el Villarreal? Yo recuerdo alguno. Que era un delantero. Mañana regalamos entradas. Ojo con esto. Giuseppe, la Fiorentina, Giuseppe Rossi, prueba. Antes de continuar, mañana vamos a estar regalando en vivo en el programa de YouTube a las 100 personas que están ahora en Twitch 6 accesos para ir a disfrutar del partido de Cerro Porteño en el palco de Pilsen. Vamos a estar regalando, aparte de las 5 pares de entradas que están en Instagram, así también como ex. Así que ya saben, continuemos con Fútbol 11, por Liquidamos este y ya estamos. Dale. Ahí dice el chat, el uruguayo que estaba en Libertad estuvo en el Villarreal y ya Juventus. Martín Cáceres. Martín Cáceres. Martín Cáceres. Qué raro fue el caso de él. ¿no? Sí, ¿Verdad? vino Vino y- dos Así, partidos. una especie de Luciati. No sé, es peor. Peor es Luciati que sigue. No, Luciati sigue mamando de Cerro. Sí, porque digo, vienen. Santi Cazorla. Luciati, perdón, lo de Luciati y lo de Cerro, la gente de Cerro dijo Basta. que Basta, no, queremos. pero cuando El lo hincha. contrataron, le dijeron, sabíamos que estaba lesionado, pero lo vamos a esperar. Hasta pero ahora lo siguen pero esperando. mucho tiempo. Hoy se Es mucho cumplen tiempo. 190 días. Y lo de Cáceres también. Sonny Anderson, dice el chat. Sonny Anderson. Hoy se cumplen 190 días que no juega. Bien. Falta Italia- un italiano en el Mónaco. Italiano en el Mónaco. Un jugador italiano del Mónaco. Piensen un poco, muchachos. Un jugador que haya sido italiano en el Mónaco. Italiano en el Mónaco. No sé, che.
Ayuden un poco chat ustedes. Jorge está en veremos. Eso El depende del jefe. no, el Depende del jefe, Jorge. no, ya sé, ya tengo respuesta. ¿Cuándo? Y miércoles o martes, arranquemos. De la próxima semana. Ya corro nuestra cancha arma ya. Ah, buenísimo. La próxima semana, entonces, acá depende de nosotros nomás ya. Roma. ¿Quién es Roma? ¿Eh? No hay ningún. ¿Roma? Sony Ericsson, dice el chat. No, Sony Ericsson. ¿cómo? Vito Manone, gracias. Che, Vito y Fran, Manone. vení ya, brother. ¿Qué me Ni esperaba, escribilo en el DM, boludo? vamos a trabajar juntos. No, Vito, Vito. No está. No está. No está. Cuando che. quiera, Jorge, querido. Ayer te estaba hinchando y te enojaste conmigo, ayer, Jorge. Me dijiste de todo, viejo. ¿Qué le dije? ¿Qué dijo? No, me mandó a la mierda. Así, mal educado. Sí, no es maleducado, se enojó. Manolo, dice, no es Manolo. No, Manolo, Bueno, no. un nombre, chat, un nombre nomás ya nos falta. Hija. Pellegrini. Pietro Pellegrini. Con 2 L. Así nomás tiene gente, pio. No, Ima, Alex Alonso. Oh, Luca Ima. Pellegrini. Oh, Ima, y después Pellegrini. sí que querés irte y nada, la entrada y eso, El ¿verdad? Charaui dicen ahí. Después El querés... Sharawi. Bien, chat. querés la entrada. El. El Sharab. Allá Ahí está, está abajo. abajo. El Estefan. Sharawi. El Sharawi. Ahí está. Gracias, chat. Bien. Bueno, bien. nos vemos, muchachos. Bueno, cerramos. el Cerramos y programa nos vemos de hoy, mañana. Robert. Ah, bueno. ya. Perfecto. Mañana Ya. con más. Ya, vamos. Mañana con mucho más, ¿eh? Sí, señor. Ahí Viernes. está. Viernes de locura. Mañana viernes. Mañana viernes. ya. Vamos a ir a comer ahora en Eduardito. Vamos a ver si le encontramos a Cuse por ahí. Nos vamos. Chao. Gracias.